hasta el suicidio, que vamos a conversar al respecto, lo que significa realmente estar o no deprimido. Para eso, nuestro invitado, el doctor Belisario Sanabria, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, se encuentra con nosotros. Doctor, ¿cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué opinión, primero, puede usted deslizar a raíz de lo que acabamos de escuchar? ¿Es la depresión para perdedores? De ninguna manera. La depresión es una enfermedad, es un síntoma, es una patología que consiste en vivenciar un estado de tristeza, sufrimiento, dolor, angustia, pesar, melancolía. Cualquiera de los problemas que estaban suscitando debe estar relacionado con algo, y generalmente ese algo es una razón. Puede ser económica, política, familiar, puede ser un problema de dolor, de crisis, etcétera, pero que genera depresión. Y la depresión uno la puede ocultar y decir, no tengo, no me molesta nada, yo tengo, y es lo contrario. La depresión está vigente en este momento en la expresión que señala la candidata. Uno puede tener una depresión escondida, es decir, muchas personas dicen, pero no, yo sigo trabajando, sigo haciendo mis cosas, sigo saliendo con amigos, pero en el fondo uno puede seguir deprimido. Por supuesto que sí. Ejemplo de esto, cuando uno esconde la falta de apetito, la falta de sueño, el cansancio, el malestar, las dificultades para poder atender, para pensar, para razonar, las dificultades para poder expresarse adecuadamente, y hay una apatía general. Todo esto es dependiente de las características de la personalidad que cada uno tenemos. Cada uno más o menos maneja la depresión, o maneja la tristeza, o maneja el conflicto, dependiente de su valor que tiene, el valor afectivo, el valor del conocimiento y el valor ético de las motivaciones. Unos aparentemente podrían cubrir, ¿no? Bueno, dice, ahora voy a correr, ahora voy a conversar, ahora me voy a divertir. El otro dice, ahora me escondo, ahora huyo, ahora me refugio, y la depresión está vigente. Y es por eso que le puede pasar a cualquier persona, porque siempre existe esta idea de que no, yo afronto las cosas alegre, así sean las dificultades y aquellas cosas pues que escapan de mis manos, pero todos podríamos sufrir un episodio de depresión. Sí, recuerde que la clave es tristeza, es dolor, es pesar, es sufrimiento. Estos son grados que va, en unos más tolerantes, en otros muy sensibles, en otros de repente que puede llegar hasta, como señaló hace un momento, el suicidio. El tema es variable, dependiente de quién es cada quien y dependiente de la magnitud del problema. En algunos casos, una magnitud grande, una muerte de un familiar, lo lleva a la depresión. Otros simplemente que no le llamaron por teléfono, que habían acordado y está triste. Claro. Entonces, esas magnitudes, esas variabilidades dependen del estímulo, en este caso, que ocasiona la depresión, y también de la persona, que sepa enfrentar y tolerar y dar un afrontamiento. Como ustedes señalan, se puede esconder, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos? ¿En qué momento sabemos que estamos tristes simplemente, como usted ha dicho, de repente la pérdida de un familiar nos pone algo tristes como es normal, natural? ¿En qué momento podemos determinar que ya estamos en medio de un cuadro de depresión? ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia clave está en la sensibilidad y la irritabilidad. La persona que dice que no está, pero se le nota sensible, que ya subió, e irritable, que ya subió, es evidente que está deprimida, pero está escondiendo la depresión. No es la misma. Ahora se pone más exigente consigo misma o más exigente con los demás. Ahora cualquier momento un estímulo puede generar mayor sensibilidad, como puede de repente aparentemente no tener, pero está muy sensible y muy susceptible e irritable. Son los síntomas que demuestran que está escondida la depresión. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de una persona que de repente llega un momento en el que un especialista o de repente algún amigo le dice, de repente tienes depresión, deberías ir donde un médico? ¿Cómo es ese proceso? Porque implica introspección, definitivamente. Totalmente. El procedimiento está en una evaluación del estado actual de las características de la persona. Esta evaluación nos va a decir quién es, cuáles son las características de su personalidad. Y ahí viene el problema. En esa investigación uno debe definir o encontrar o tipificar cuál es la causa de la depresión. La causa está escondida, ¿no? Aparentemente dice, no, ya se fue, no tengo ningún problema, ya se fue, terminó conmigo, ¿no? Pero ¿por qué sigue sufriendo si estaba muy bien que se haya separado? Ahí el trabajo nuestro es conseguir la causa, porque el tratamiento va a solucionar la causa, a solucionar el origen del problema. Cuando uno no descubre el origen y va por otros, se demora y no encuentran, y puede estar meses. Pero si uno con mucha habilidad precisa dónde está el origen,
Y solucionando el origen, se debe... Ahora recordemos que el origen no está solamente en él o en ella. Hay un entorno que le rodea, porque somos personas que estamos involucradas con otras. Entonces también los demás deben ayudar a colaborar en esto. También los demás son las personas que son parte del equipo terapéutico para que se define y se arregle esto. Y justamente hablando de las personas que nos rodean, es a veces común incluso escuchar: ah, pero no le hagas caso, ella es así, se deprime, pero ahorita se le pasa. Sucede algo en la casa, alguna pelea. No, ya se metió en su cuarto. No, seguramente así, se deprime un rato y después se le pasa. ¿Cómo tomar esa situación? El tema es que cualquier tristeza, dolor o sufrimiento que uno esconde o que uno no la trata o que una persona trata de minimizarla, está afectando a un sistema vegetativo del organismo. Afecta bien al sistema coronario, al sistema cardiovascular, al sistema respiratorio, al sistema digestivo, al sistema renal. Y de hecho el sistema cerebral también se afecta. Y eso es que hay que cuidar, ¿no? Uno dice, no tengo problemas, pero sí se está afectando. En el tiempo lo va a deteriorar. En el tiempo va a afectarse mucho más. Él puede convivir aparentemente con la depresión, pero la depresión está generando baja del sistema inmunológico. Y al bajar la inmunología, fácilmente la gripe y otras enfermedades sistémicas ingresan con facilidad. Ahora, doctor, quizá de alguna manera la frase que acabamos de escuchar, ¿no?, de la ex candidata presidencial, refleja un poco, o podría reflejar lo que piensa la sociedad de la depresión, que va más o menos con lo que nos decía Maricel, porque una cosa es en casa, ¿no? De repente nuestra familia puede entenderlo, algunos no, pero si uno está en un medio laboral en el que alguien dice estoy deprimida, las personas pueden no tomarte en serio, y ya estamos hablando de un círculo que también podría afectarte. De acuerdo. De acuerdo. En el trabajo la persona esconde la depresión, dice cuanto más trabajas te vas a olvidar de la pena, pero cuanto más trabaja está trabajando mal, porque la pena está subsumiendo, está corroyendo, está debilitando el desempeño laboral. Ahora, esto no es en todos, como lo vuelvo a decir, es dependiente de las características del temperamento, del carácter, y especialmente de la capacidad de tolerancia o de resolución que ella misma puede encontrar o él mismo puede encontrar. Si no puede él encontrar una resolución, una respuesta, busca una ayuda y los especialistas ingresan a darle el apoyo. Hay que cuidar mucho la depresión porque a la larga lleva a un trastorno muy grave que puede ser enfermedades mayores. Y uno dice, no hay problema, pero ese problema sí se suscita. Teniendo una oportunidad de vivir largamente, con la depresión se acorta la vida. Doctor, pongamos un ejemplo sumamente común. Una chica que termina con el enamorado. ¿Cómo definir si de repente por 1, 2 o 3 días está muy triste, se encierra en casa, no quiere salir, pero luego como que lo procesó, lo entendió, lo superó y empieza nuevamente a hacer su vida? En esa etapa, ¿sufrió de depresión? ¿Puede ser que después siga deprimida? Dependiente del valor de la categoría del sentimiento. Si llegó a tener un sentimiento de cariño, de afecto, de valor, de quererlo bastante y de amarlo bastante, eso no es fácil de resolver la separación. Pero si ha sido simplemente un sentimiento ligero o una relación bastante superficial y él se va o ella se va, no es tan significativo. Pero si sufre mucho, sufre bastante, sí, lo amó, pero se dio cuenta pues que no era la persona de su vida y sufrió durante 1 o 2 días, como dicen, ¿no? Aliviar las penas, llorarlas, botarlas, y luego empieza nuevamente su vida. Sí, puede pasar esto, como le digo, dependiente del significado que uno tiene acerca de la propia relación. Si no significa mucho, en 2 o 3 días se resuelve. Y no sería una depresión, es simplemente un proceso de tristeza, un proceso de pesar, y que realmente ya pasó, ya no lo siente, ya no vive ese sufrimiento. Pero otras viven 6, 7, 1 año. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo, digamos, debe uno estar con esta pena prolongada, sufriendo? De repente no lloras, no te encierras, pero la tienes dentro y tú te sientes mal. ¿En qué momento debes decir, bueno, ya llevo 1 mes, 2 meses, un año? Si superan los 3 o 6 meses. La depresión existe a largo plazo, digamos, puede durar muchos años e irse después de varios otros, incluso de tratamiento profesional. O sea, ¿es así tan fuerte y tan largo el proceso de quitarse la depresión? Y en este caso es una característica especial, se llama distimia.
Es un largo proceso en el cual uno vive triste, acongojado, por razones a veces valederas o por razones no valederas. Déjese cuenta que uno de nosotros piensa diferente, siente diferente, recuerda diferente, valora diferente. Y hay personas que realmente por cosas sencillas siguen hasta ahora ancladas a la pena, a la tristeza de lo que sucedió hace 20 años, hace 10 años. Y esto es una patología. ¿Por qué él y por qué no la otra persona? Porque su cerebro, su sistema nervioso, el aprendizaje, el condicionamiento y todas las características de su personalidad no le permiten tener un horizonte diferente que le permita de repente solucionar este problema. Y además, aunque ha intentado solucionar, nadie le ha dado la ayuda suficientemente clara como para que supere esta situación de tristeza. Ahora, respecto a la ayuda, existe también una idea, un temor de que la depresión se trata con fármacos. Y en ocasiones, algunas personas quizá no entienden que la depresión también es un tema químico. ¿Cuán frecuente es el uso de ciertos fármacos? Muchos fármacos están orientados a atenuar, a calmar, a modificar la actividad metabólica o bioquímica del sistema nervioso. Pero hagamos de cuenta un ejemplo. La señorita quería mucho a alguien y se fue, el amigo se fue, lo dejó, ¿no? Está con pena, tristeza, dolor, sufrimiento, 2 meses, 3 meses, y ya va a una terapéutica. Hay un médico especialista o un psicólogo especialista que le da la terapéutica, la ayuda con orientaciones, con consejos, con una serie de ejercicios y recibe medicación. Y nada, no hay calma. Miren que el medicamento está modificando la parte química metabólica del cerebro, del sistema nervioso. Y la terapéutica está, pero nada, no hay. Pero miren lo que sucede. Esto es un hecho real. Después de 4 meses, el joven le llama por teléfono. Le dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta que he cometido un error, quiero hablar contigo. Quisiera realmente que me des una oportunidad. Citémonos para encontrarnos en un momento. Basta la llamada, basta eso. Totalmente sana. Dejó los medicamentos, dejó la terapéutica, dialogó con él y la cosa se solucionó. Porque el fondo de su problema cambió. Pero mire cómo basta la llamada, cambió la química, cambió la problemática, cambió el sistema, modificó todo aquello que estaba, ejemplo, de manera tóxica, generando todos estos problemas, esta situación. Por más medicamentos, si no hay solución del problema, no hay. En ningún frasquito venden solución de problemas. Claro. Y por lo tanto la solución está en un debate, en una reunión, en una psicoterapia que permita realmente enfrentar. Y no todos los problemas tienen solución, porque hay algunos a los que hay que resignarse. Supongamos un duelo, ¿no? Yo no puedo, por más que quisiera, traer a mi familiar nuevamente conmigo. O en el caso de alguna situación en la que uno piense que haya fracasado. No hablemos de la candidata Keiko Fujimori, pero en el caso de Hillary Clinton no va a haber forma de que ella sea presidenta en los próximos 4 años en Estados Unidos. ¿Qué se hace con ese tipo de problemas? Lo que usted dice es correcto y que bien me ha formulado la pregunta. El tema es que hay que entrenarlo a que acepte y que aprenda a perder. Que acepte y reconozca que ya no puede ser. Si alguien murió, era un pariente mío muy querido, no va a volver. Yo tengo que entrenar y alguien me tiene que ayudar a que acepte la pérdida. No siempre se gana. Hay que aceptar la derrota, hay que aceptar la pérdida, hay que aceptar las situaciones de crisis, hay que aceptar las situaciones de duelo. También hay un entrenamiento para aprender a aceptar esto, para aprender a perder, para aprender a enfrentar y reconstruir nuevamente toda una posibilidad existencial. Ahí se supone que se soluciona el problema. Sí. Y es otra forma en este caso, ¿no? Cuando es imposible, entonces viene la solución de la aceptación del duelo. Hay que aprender a aceptar. Hay unas técnicas muy maravillosas que ahora se tiene y que se puede ejecutar en poco tiempo. Simplemente es cuestión de decisión de que alguien... Ahora, si alguien tampoco quiere ir a una ayuda, ¿no? También no quiere pasa. contar. Hay cosas muy íntimas que dicen esto, qué vergüenza, ¿no? Pero realmente es bueno que esto se exprese y que se oriente y se dé una alternativa de solución, la cual existe y es posible. Es necesario que aprendamos a vivir en este poco tiempo y en este espacio que nos toca. Porque no vamos a quedarnos sufriendo para enfermarnos más, ¿no? Tenemos poco tiempo y tenemos que ganar este tiempo aprovechando a tener tranquilidad, alegría, paz, sosiego. Doctor, ¿se puede presentar una depresión posterior al motivo? Es decir, alguien fallece y durante los primeros meses de repente todavía no, la persona
no presenta ningún síntoma, dijo, bueno, ya los primeros días sufrí, lo estoy aceptando, y tal vez después de meses empieza a sentirse mal, a sentirse deprimido y no sabe por qué. Esto es común, es cierto. El duelo en estos casos aparentemente no ha sido consciente, no ha sido tan fuerte el impacto de la pérdida, pero cuando transcurre el tiempo ve y nota la ausencia de la persona, ya no está la persona, y cada día se da cuenta que no está, ¿no? Y no hay, y no tiene con quién dialogar, concurrir, recordar, pedir ayuda, y empieza la depresión. Y uno puede ser no consciente del motivo porque ya rehizo su vida, empezó a hacer otras cosas, a seguir trabajando con su familia, etcétera, y de pronto empieza a sentir este dolor, este malestar, esta sensación de vacío que dice, ¿pero de dónde? Si ahorita ya todo está bien, mi familiar falleció hace tiempo. Sí, así es. Yo no he llorado, dice, murió, yo no he llorado, no he tenido pena, pero después de 3 meses empezó un duelo fuerte. Y acá hay que solucionar también esto, ¿no? Es muy frecuente esto cuando las personas tienen aparente seguridad, aparente fortaleza, aparente decisión de aceptación al inicio, pero esa aparente, como lo voy a decir, va a mostrar su real debilidad cuando transcurre un tiempo. Ahora, esto en el caso, por ejemplo, de duelos, se podría presentar en algunos meses, pero ¿qué pasa con una serie de problemas que se acumulan a lo largo de la vida, que de repente pueden ser algunos en diferentes situaciones y de pronto en un momento tú dices, bueno, ya no entiendo cómo he arrastrado tantas cosas de hace tantos años? También podría ser un cúmulo de situaciones. Sí, es correcto lo que usted señala. Esa situación de no anticipar, organizar, enfrentar y solucionar progresivamente las dificultades y los problemas que uno tiene, suceden con mucha frecuencia. Es necesario prepararnos para los éxitos y para los fracasos. Es necesario desde pequeñito al niño que aprenda a enfrentar los problemas y solucionar. Lo que es mejor, en pequeñito enseñarle a valerse por sí mismo. Si él aprende a valerse por sí mismo, cualquier dificultad que tenga la va a enfrentar y solucionar. Pero si lo hemos sobreprotegido y le hemos dado con facilidad, él es el candidato más próximo a tener sufrimiento, porque en la vida uno encuentra mucho bullying y entonces él no va a poder enfrentar. No nos enseñan a saber perder. Eso, y no solamente eso, no nos enseñan a ser fuertes, tolerantes, pacientes, valientes. No, digamos, agresivos, valientes, tolerantes, fuertes, capaces de enfrentar. Pero la depresión no solo tiene que ver con la crianza, sino también con nuestra genética. Totalmente de acuerdo, se llama epigénesis. El tema es que cargamos mucho de la herencia de los padres y la madre, y especialmente de la madre. ¿Qué tal una madre que gesta llorando y sufriendo porque no quería gestar o porque alguien dijo yo no quiero apoyarte? Ese dolor, ese sufrimiento de la madre gestante ya lo memoriza el feto. Y este niño cuando nace con un código ya de sensibilidad, de irritabilidad, de susceptibilidad. Y a la primera emoción ingrata, él va a tener miedo. Mire cómo empezó, como usted señala. El tema de la herencia que la madre vivenció durante el embarazo, o que la madre tuvo desde mucho tiempo atrás, o el padre y ellos ambos han sufrido, el chico va a ser una persona sensible, tolerante. Acá la necesidad de todo esto se estudia, se prepara uno para entender cuál es, y debe enfrentarse tempranamente para que... ¿Uno puede ver esos síntomas desde niño? Desde niño. Un bebito que llora fácilmente, irritable fácilmente, de noche está despierto, de día duerme, y en todo momento es sensible. Y se nota ya que está muy sensible. Si a esto la madre, para que no llore, le está dando cosas que lo facilita más sensible, y más sensible sigue porque la madre trata de cubrir. En cambio, el papá quizás sea indiferente. Y eso también genera todo un problema. Qué difícil es ser padre y madre, y requerimos una orientación de alto nivel para que sepan educar y formar la personalidad del niño. Doctor, para cerrar un poco la idea, no tenemos que sentirnos avergonzados ni querernos escondernos del mundo si es que estamos deprimidos. Lo ideal es buscar ayuda. Hay que resolver un problema que tenemos pendientes. Totalmente de acuerdo. Los problemas se presentan diariamente, que no tengo, que no hay, que quisiera, que anhelaría, que me gusta ello, que me gusta aquello y no puedo. Entonces uno entiende con realidad que esto no es posible, y preparados para ello, para entender que no es posible y entender que no se puede. O si es que se puede, hay que saber enfrentar y solucionar. O yo quisiera, pero no puedo ahora, me desarrollo todo un plan para poder conseguir lo que quiero y no tener la dificultad de sufrir por lo que quise.
Bien, Es doctor, importante. muchas gracias por gracias. haber estado con nosotros esta tarde. Seguramente